toda tu teleaudiencia del Perú, Latinoamérica y el mundo. Efectivamente, estoy muy congojado por lo que ha pasado con mi persona. Yo siempre he tenido un perfil de ser una persona correcta, de ser una persona que dice las cosas como son. Siempre he luchado contra la corrupción en las instituciones educativas. Dentro del historial que tengo, he hecho muchas denuncias a muchas personas, incluso hasta profesores, que cometen justamente este tipo de actos con el que ahora yo estoy afrontando. Y de verdad me siento muy apenado por esto, pero ya voy a explicar yo por tu intermedio, claro, a la teleaudiencia de lo que ha pasado en realidad. Vamos a tengo como 50 preguntas, pero ojalá esperamos lograr las 50. La primera pregunta: ¿cuándo se inicia este tema y cuál es el inicio, cuál es el meollo en la cual te sientes involucrado en esta denuncia de acoso sexual por parte de una alumna del Colegio Emil Pano? Bien, Wilson, en primer lugar quiero poner en conocimiento a tu teleaudiencia que yo he compartido contigo a través de la virtualidad audios y videos ya de madres de familia, audios de reuniones donde yo he estado sometido de manera irregular por encargo del director, y también audios de alumnas que justamente denuncian lo que yo voy a sustentar. Ya. Más o menos el 18 de marzo se acerca a mi persona 3 alumnas, no voy a mencionar su nombre, claro, solamente porque son menores de edad. Se acercan conmigo 3 alumnas indicándome que estaban siendo, se estaban vulnerando sus derechos en vista de que ellas el año pasado habían estado estudiando en primero H, segundo G, segundo F, ¿no? En otras secciones, y ahora a todas ellas las habían agrupado en el segundo J, ¿no? Porque el año pasado estaban en primero, ahora pasaron a segundo. Entonces, cuando yo analizo el contexto, me doy cuenta de que a estas niñas le estaban cobrando 350 soles para unas supuestas aulas de innovación, que yo me imagino que el director ya las ha elaborado y debe haber hecho el informe porque la UGEL ya le ha pedido que rinda cuentas al respecto. Entonces, pero había tomado la decisión de separar a las alumnas que no habían cancelado los 350 soles. No las alumnas, sino sus padres no habían cancelado los 350 soles, y a todas estas alumnas las agrupó en el segundo J. Luego yo entro a un proceso de verificación. Llamo a una madre de familia y la madre de familia efectivamente me dice que sí, que ella ha ido, y es lo que dice el audio que usted ha tenido y ha escuchado. Ella ha ido a hablar con el director que por qué es que está en segundo J su hija, y el director le dice literalmente que no, que va a pasar al segundo H cuando ella cancele los 350 soles. Así lo dice. Entonces, ella le dice, no, yo le he dicho a la señora Yamalí, que es la tesorera a quien el director le encargó para que cobre. Correcto. Yo le he dicho a la señora Yamalí para que mi hija siga en la H y yo le voy a pagar por partes. Y el director le dice, no, primero pagas y después pasa. Señor, ya, en el audio en la cual usted indica, ¿es la voz del director con la madre o simplemente de la madre? Es la narrativa de la madre hacia mi persona después de que yo la haya llamado, ¿no? Entonces, ahí obviamente yo llego a comprobar que efectivamente el director estaba abusando de su cargo y estaba tomando pues algunas acciones que perjudican emocionalmente a las alumnas. En ese momento yo tomo la decisión de enviarle 2 documentos. Primero, el primer documento que yo le envío al director es por cobros indebidos, porque para cobrar 350 soles no es correcto, porque las alumnas tienen primero, en principio se debe de garantizar su educación gratuita y de calidad. Y luego le pido el informe respecto al tema de discriminación, invocando el artículo 2 de la Constitución Política de Perú, donde, como dice, derechos fundamentales, todos somos iguales ante la ley y nadie puede ser discriminado ni por raza, ni por sexo, ni por credo, ni por religión, y tampoco por condición económica. Correcto. Entonces, invocando esos documentos es que yo le envío, y de ahí prácticamente viene toda una seguidilla de denuncias. Pero antes de eso, vamos a hablar, es que a mí me gusta ser un poco más allá, ¿no? Más preciso. No, antes de eso, ¿cómo era tu relación con el director actual y con las otras personas? Con la comunidad educativa. Mira, ¿Cómo era tu relación? ¿Era amical? ¿Coordinaban? El año pasado
yo he tenido muy buenas coordinaciones con el director. El año pasado he capacitado a las brigadieres y el año pasado hemos trabajado de la mano con el director y hemos terminado con el ciberbullying en el colegio. Ya, o sea, la amistad era perfecta. Entonces se rompe esta amistad a raíz de que usted entras a defender el abuso que estaban supuestamente cometiendo contra estas alumnas de discriminación de un cobro de 350 soles y el que no pagaba no le daban el salón correspondiente, sino los arrinconaban a otro sitio hasta que la madre venga y cancele los 350 soles, que era concepto por aula de renovación. De innovación. De innovación, perdón. ¿Ya? Entonces, de ahí empieza ahí comienza la discordia. La discordia. El día 21, el 21 de marzo, cuando yo presento el documento, te cuento, ese día el director convoca una reunión. En esa reunión, el director, al principio, al notar mi presencia en la reunión, empezó a hablar de los servicios higiénicos que se paran atorando, que al parecer hay un profesor que para malogrando los servicios higiénicos, y yo lo increpo y le digo, señor director, ¿usted ha llamado a una reunión de emergencia para hablar de los servicios higiénicos? ¿O en realidad usted ha llamado a la reunión de emergencia para hablar de las denuncias que yo he puesto en su despacho? Y yo ese día me tomo la molestia de sustentar ante la comunidad educativa del turno tarde, todos los profesores del turno tarde presentes, y yo les he explicado por qué es que envío esos documentos. Sustento la discriminación y sustento los cobros indebidos. Encontré mutis de parte de los profesores. Nadie contestó. Sin embargo, ese mismo día, el director ordenó al subdirector, al profesor Pablo, para que todas las alumnas que estaban en el segundo J regresen a su sección. Ese mismo día. ¿De acuerdo? Y ese mismo día, en esa reunión, el director públicamente también dijo, yo más bien a usted, señor Walter, lo tengo que agradecer, a usted lo tengo que reconocer con una resolución directoral por los servicios que usted ha hecho en beneficio de la institución, y todo eso lo tengo grabado. El director sabe que yo lo tengo grabado. ¿Se da cuenta? Entonces, las relaciones eran muy buenas. Eso era en el buen romance. En el buen romance. Ese era antes que ocurra. Eso fue el mismo día. El mismo día 21. Cuando yo presenté la denuncia, ese mismo día él me dice, mira, yo te voy a reconocer con una resolución. Como queriendo comprarme por una resolución directoral. Pero yo continué obviamente. La denuncia que tú presentas quejando o haciendo ver, ¿no? Que las niñas han sido vulneradas sus derechos porque la educación, lógicamente, necesita el apoyo, pues, de las alumnas, ¿no? Y tú crees que la represalia que ellos sufrían el que no paga los 350 soles no iba a ser puesto en sus aulas, sino a otro lugar, hasta como una modalidad de castigo hasta que cumpla la madre familia en pagar esas cuotas. Entonces tú haces esa denuncia ¿hacia dónde? ¿Qué organismo? ¿La UGEL? Primero a la dirección, pero luego envié este documento a la Comisión de Educación del Congreso. ¿Ya? Luego más adelante el director agarra, me somete a una reunión del CONEI donde por intermedio del auxiliar de educación Martín Pereira, a través de una carta notarial que me había mandado, y como yo no había contestado, me quisieron ya mandar a UGEL, me quisieron procesar. La solicitud del señor Martín Pereira, que procesen a este señor y que lo deriven a UGEL para que yo lo investigue porque me ha difamado, rompimiento de relaciones interpersonales. Entonces, al final, después de un discutir grande, porque yo le decía al director, existe la ley 30057 de la ley Servir, le pregunté si él conocía y mostró que tenía un desconocimiento total de la ley, porque en su artículo 93 indica que el procedimiento administrativo disciplinario del personal que trabaja para el Estado tiene que ser primero notificándole con una carta, un memorándum, luego me tiene que dar 5 días de plazos y me tiene que pasar todos los antecedentes de la denuncia. Yo le pregunté públicamente, y eso también está en la grabación que te lo he enviado, ¿usted ha hecho eso, señor director? No he hecho eso. Eso significa que desconoce totalmente, ¿no? Entonces, luego en esa reunión, el director lo único que quiso finalmente es que yo me desdiga de esta denuncia, que yo no siga con esta denuncia de los 2 documentos. Y cuando me lleva a su oficina, yo le digo, sí, director, yo no voy a seguir en la parte del colegio, pero sí le comunico que este documento yo lo mandaba a la Comisión de Educación. Y la Comisión de Educación, te cuento, ha enviado esto al ministro. El ministro ha bajado a la DREL ha mandado a la UGEL y la UGEL lo ha investigado ya al director, y ya el director me comunica a la DREL que ya pronto le abren proceso administrativo al director. Aquí está el documento que recomienda que se comunica con prueba para que continúe con lo que corresponde, ¿no?
Entonces ya el director en estos días, yo me imagino que va a ser sometido a la Comisión de Procesos Administrativos, y en venganza a eso es que antes de que él se vaya, entonces lo voy a denunciar por hostigamiento sexual. Ya, usted le denuncia, ¿en qué consiste la denuncia al director del ENMEPANDO? Para luego entrar al tema tuyo. ¿En qué consiste? ¿Tú le denuncias sobre qué tema? Le hago yo le interpongo dos documentos. El primer documento que yo le pongo es por cobros indebidos. Ya. Cobros indebidos, ¿por qué? Porque no puede el director cobrar 150, estas son las dos denuncias, ¿te alcanzo? Ya. El primero es por cobros indebidos y el segundo es por discriminación. Ahí está la fecha, el 21 de marzo. Ya, del año 2024. Del año 2024. Ya, estas dos denuncias. Claro. Y sobre estas dos denuncias, la represalia que usted dice, ya, o sea, esta denuncia del acoso sexual es por, usted considera que es por la represalia. Obviamente, mira, esa denuncia es 21 de marzo, ya. ¿Cierto? Y mira, él me presenta, bueno, no él, a través de un tercero que vive en Villa El Salvador, me presenta una denuncia a mí por abandono de cargo a la UGEL. Ya. 24 de marzo, fíjate la fecha. O sea, 3 días después de que yo denuncie, a mí me denuncian. Y con fechas, mira las fechas, el señor Walter Rivera del año 2022 ha faltado en el mes de junio tantos días, el mes de julio tantos días, esa información solamente lo maneja el director. Ya. No lo maneja nadie más, ni yo mismo tengo esa información. Él sí maneja esa información porque tiene los archivos de mis asistencias e inasistencias en el colegio. Entonces, abiertamente se nota de que el señor también manipuló esa denuncia. Esa es la única, la denuncia. Esa es una primera denuncia. Ya, luego empezaron a caer cartas notariales. Por ejemplo, aquí hay una carta notarial por un escrito que yo hice en un grupal. Ya. Donde me increpa el señor Martín Pereira de por qué yo he dicho que el señor Martín Pereira no me representa ante el CONEI. Ya. O sea, por eso una carta notarial. Luego hay otra carta notarial donde indica de que yo he dicho algo referente a él y por eso también me llevan al CONEI. Ya, ahora yo quiero llegar, ¿en qué momento sale la denuncia por acoso sexual contra tu persona? Aproximadamente el 20-22 de junio. Es la primera denuncia que me hacen. Ya. Llaman a la mamá y la mamá hace un acta. Ahora tengo conocimiento que hace un acta de número 55, de folio 55. En esa acta la señora dice, yo no conozco sobre el tema. Mi hija, pero la denuncia, ¿dónde nace? Nace en el portal CICB. Hay una plataforma del Ministerio. ¿El portal CICB qué significa? El portal CICB es una plataforma del Ministerio de Educación donde cualquier persona, alumno, cualquier persona puede denunciar violencia sexual, violencia psicológica, abuso de autoridad. Ahí suben la denuncia. ¿Y luego qué pasa? Entonces, en el colegio existe una comisión de bienestar que tiene que estar visualizando siempre el portal del CICB. Ya. Y ellos acogen esa denuncia y dicen, no, aquí hay una denuncia contra el señor Rivera. Pero yo, según la seguiría de casos y lo que explica mi abogado, me dice, no, esta denuncia te la ha hecho el director y te la ha hecho el auxiliar. Así que yo me voy a encargar de comprobarle que efectivamente lo haces. El tema ahí no es que, indirectamente o por suposición. Lo ha hecho de manera indirecta y lo ha hecho de manera indirecta involucrando a una niña que ni siquiera tiene contacto conmigo y esa denuncia sí le está generando hostigamiento psicológico a la niña y a una mamá que tampoco ni siquiera conozco. Ya. Entonces, existe y eso nace... Pero esta denuncia llegó a la sede de la policía, de la comisaría. No, el director agarra... Como la señora en el acta 55 dice que esto no procede, el director agarra y esta denuncia se iba a archivar. Pero luego él, como de todas maneras me tenía que sacar del colegio, pide el apoyo técnico del ADREL. Viene el ADREL analiza el documento y dice, no, el procedimiento es que hay que enviarlo, usted lo tiene que enviar a este señor al UGEL y encima tiene que poner en conocimiento a la policía. Y ahí sale un profesor y dice, pero esta denuncia... Hay una denuncia parecida la semana pasada, una denuncia que el director estaba ocultando. Dice, ¿cuál otra denuncia? Ven, y el otro auxiliar también había sido denunciado por hostigamiento sexual. No, que se vayan los dos. Entonces, una de las hipótesis que yo manejo es que, como me han hecho una serie de denuncias, el sacarme de manera directa una denuncia por hostigamiento sexual, significa pues de que ya pues todo es culpa de ellos, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que han hecho? Claro. Permíteme. Una semana antes han inventado una denuncia, o sea, han autodenunciado uno de ellos, uno de ese grupo, y al final cuando han ocultado esta denuncia, y cuando ya sale la mía, dijeron, lo mandamos al UGEL. Pero alguien dice, pero también había la semana pasada otra denuncia. Entonces hay que mandarlo a los dos.
por recomendación de la DREL. Porque si la DREL no hubiese intervenido, solamente a mí me hubiese mandado al UGEL, no al otro, porque al otro hasta ahora lo siguen protegiendo. Ahora, el tema, lo siguiente. Sobre el acoso sexual. ¿Ya? Ese es el punto fundamental, porque evidentemente esto perjudica tu carrera política, obviamente, tu carrera profesional, obviamente que sí, y principalmente el tema económico. Por eso ahora, el acoso sexual ha sido montado, creado, o sí existe, o ha sido eso es lo que quiero saber. Mira, yo te voy a contar que en el colegio sí ha habido actos de acoso sexual de parte de otros profesores que han sido documentados y han sido procesados. ¿Ya? Hay también otras denuncias falsas que han hecho algunos profesores y que aún así han sido procesados en UGEL, que finalmente terminó liberados. Ya. Entonces, ahora han querido hacer lo mismo. Así como han generado antes denuncias falsas contra profesores, ahora me hacen una denuncia falsa a mí. Lo que yo creo que ellos, siempre que una persona es insidiosa, una persona señala lo correcto, una persona no está de acuerdo con las directivas que ellos dan, entonces hay que buscar cómo sacarlo del colegio. Eso es lo que yo creo que hacen. Ya. Han querido hacer eso conmigo. Y obviamente lo han logrado, porque yo no estoy en la del Miguel Pando, yo estoy en Lugel ahorita. No estoy en la del Miguel Pando. Ya no estás trabajando. Trabajo, pero en Lugel. Ya. Y ahora este tema, entonces las investigaciones, ¿quién lo hace? ¿La UGEL mismo? Lo hace la UGEL a través de una comisión. ¿Y esa comisión qué es lo que ha determinado? O sea, de aquí se determinan dos caminos. Uno es la investigación administrativa y la otra es la administración penal, ¿no? Yeah. En la parte penal lo hace la fiscalía. Obviamente la comisaría ha tomado conocimiento por encargo del director y luego la comisaría va a llevar esto a la fiscalía. La fiscalía emite un proveído y hace una serie de diligencias que tienen que ocurrir. Invitan a la madre de familia a poner su testimonio, la niña tiene que pasar por cámara GESEL, me tiene que invitar a mi persona también a dar mi manifestación, y eso es en la parte penal, en la parte fiscal. Pero también lo hace la parte administrativa, donde también tiene que convocar a la señora, que ya tengo entendido que ya la convocaron, igual me tienen que convocar a mí. Pero el tema es de que la Secretaría Técnica tiene un plazo de 1 año para iniciar el proceso. ¿Ya? 1 año. O sea, yo tendría que esperar hasta un plazo de 1 año para que me inicie el proceso. Las investigaciones todavía no han concluido. Y tienen 1 año más para investigar. O sea, son 2 años que voy a estar en UGEL. Y eso es perjudicial totalmente para mi persona, ¿no? Claro, porque es un tema, Walter, bastante delicado. Totalmente. Y eso que las investigaciones tienen que llegar a un buen puerto para determinar de qué se trata todo ello. Cuando hay una ahora, Walter, ¿tú cuál es la defensa que estás poniendo ante esta situación? A ver, prácticamente la primera denuncia, ya en la entrevista que yo he tenido hace 2 días en Cablevisión, la señora y su abogado han dicho de que ellos, primero en la parte fiscal, han presentado un recurso de desistimiento de denuncia. Eso significa que ya se viene el archivamiento de la parte fiscal. Y en la parte administrativa también han dicho de que esto es mentira, de que no ocurrió nada, que su hija no ha sido violentada. También se va a archivar. Ese es en el primer caso. Ahora se viene el segundo y el tercer caso. En el segundo y el tercer caso también ocurre algo muy particular. ¿Por qué? El 25 de junio, ya, la señora, que tengo conocimiento es la expareja o ex esposa del señor Martín Pereira, auxiliar de educación, me hace supuestamente una denuncia por hostigamiento psicológico. Ya. En el mismo portal sí se ve, se genera un código. Y el día 26, la misma señora, al parecer, aunque yo creo que no ha sido ella, creo que al final lo ha hecho otra persona tomando el nombre de ella, el día 26 lo convierte en esta misma denuncia, lo convierte en hostigamiento sexual. O sea, son 3 denuncias, pero de supuesto hostigamiento a 2 personas. A una que le he hecho primero supuestamente hostigamiento sexual, y a la otra que un día le hice hostigamiento psicológico, pero al siguiente día se convirtió en hostigamiento sexual. Entonces, esas 2 denuncias también las tengo que afrontar. Yo no sé cómo será, obviamente, lo único que quiero es que se diga la verdad. Yo que digo, Walter, es que tú sabes lo que es la justicia. Yo sé es un principio confío moral del hombre, porque la justicia aquí en la sociedad administra el hombre. Obviamente. Y la justicia teocrática
eso sí no se tuerce. De ahí no se va a escapar nadie. Ya, la justicia teocrática ya se basa a un tema ya más, un tema de alto nivel, que ahí no implica el hombre, sino implica ya la razón, la moral. Se llama, en otras palabras le dicen, ¿cómo se llama? La verdadera, o sea, se llama pecado ya. Pecado es condenación y la justicia es la libertad, la verdad, ¿ya? Entonces, ahora, todo este caso, por ejemplo, se va a tener que saber la verdad. Y creo de que en el marco de eso, ¿usted está tranquilo de toda esta situación, de todas estas imputaciones? Muy tranquilo, porque mi conciencia me lo dicta así. Lo que yo sí quiero resaltar, fortaleciendo un poco lo que me estás indicando, es de que en las instituciones educativas debemos estar trabajando personas honorables, personas que tienen una conducta intachable, y sobre todo el que tiene que manifestar honorabilidad y conducta intachable es el que dirige una institución educativa. No solamente hablo de la Emilia del Pando, hablo de todas las instituciones educativas públicas y privadas del Perú. Porque imagínate si trasladamos el Congreso también, ahora con este Díaz, que también ha sido denunciado por violación, ya se encuentra recibiendo una condena de 13 años. O sea, de esta situación está en todas las instituciones, en todas partes, en el hogar, en la familia. Todas las partes. Pero lo que no podemos es usar plataformas virtuales para crear denuncias con tal de avasallar a una persona que está señalando a las cosas como son. ¿Por qué te digo que yo soy una persona que señala las cosas como son? En la Emilia del Pando, por ejemplo, Wilson, en un día normal, en un día lectivo, un día el señor director ha ordenado a unos trabajadores que hagan unos trabajos de picado en el tercer piso. Se ha caído una roca y ha caído y ha chocado con unos cables que contenían electricidad y se ha traído toda una tama de por lo menos 50 metros de tubo con cable. Imagínese usted que ese cable, en el momento de que se ha roto, porque ha terminado roto y con electricidad, hubiese chocado a un alumno. La tragedia que hubiese corrido en la Emilia del Pando. En otra oportunidad han estado soldando en el horario de ingreso en el colegio. Y yo tengo fotos de eso. Están soldando y abajo las alumnas están pasando, ingresando. Las chispas que se le puede caer en el cabello. Entonces, veo que el director no tiene ni siquiera la precaución de comunicar a estas personas que él contrata para que hagan las mejoras en el colegio. Decirle, pues señor, de tal horario puede trabajar, pero en tal horario no, porque hay ingreso y salida de alumnas. Ya, entonces, vayamos al tema. Entonces usted indica que de todas esas acusaciones le tiene sin cuidado, está tranquilo porque no es verdad, no es cierto, simplemente indica que esta es una represalia porque usted se atrevió a denunciar actos irregulares, nada más. Es por eso que yo me he tomado la molestia, Wilson, de pasarte todos los archivos, los audios y los videos. Yo te cuento una cosa, el día de hoy mi madre se ha sentado conmigo porque ha visto el programa de Cablevisión y me dijo que yo la quería tener. Ella sí sabía que había recibido la denuncia, pero no le habían dado el tenor de la denuncia. Había hablado yo sí con mi hermana que esa denuncia iba a llegar a mi casa. Pero y ella ha visto en la televisión. Y mi madre se sienta conmigo y me dice, hijo, papi, ¿qué es lo que ha pasado? Y yo me he tomado la molestia, Wilson, de enseñarle archivo por archivo. Y mi madre, ¿sabes qué me dice? Hijo, no te dejes avasallar. Tienes que ir hasta el final porque se nota que te están haciendo daño, te quieren hacer daño. No lo permitas. Yo te he enseñado a pelear por tus derechos. Ya, ahora el otro tema. ¿Cuál sería el interés de querer que tú seas dañado? El interés, simple y llanamente, me imagino que es porque ellos sigan haciendo lo que quieren en el colegio. Porque, por ejemplo, te comento. El año pasado, el director, juntamente con el auxiliar Martín Pereira, me buscan y me dicen, Walter, ¿te acuerdas tú que habían cerrado el campo deportivo de Ceres? ¿Ya? El campo deportivo de Ceres, que es parte... claro, que es parte de la Emilia del Pando, ¿no? Ya. Entonces me dice, señor Rivera, por favor, usted tiene contactos en el Congreso, vamos, porque quiero que los congresistas intercedan para que puedan levantar esa sanción. Yo lo llevo con la congresista Silvia Montesa de Acción Popular y lo llevo con el congresista Oscar Sea, que es de otro partido. Conversan y ellos se comprometen en que efectivamente iban a seguir esta denuncia y van a apoyar al director.
Pero cuando yo regreso, después de la tercera o cuarta vez que hemos ido al Congreso, cuando regresamos, en el camino yo le digo al director, señor director, le digo, mire, el año pasado por este campo deportivo se estaba licitando 1.500 soles. Mensualmente el concesionario pagaba 1.500 soles. Este año están pagando 6.000 soles. ¿A razón de qué? Quiero saber, por favor, que me demuestre con el contrato qué otro tipo de libertades le han dado a este concesionario para que pueda pagar 6.000 soles, si antes pagaban 1.500. El director agarra y me dice en su dirección, con Martín Pereira al costado, y me dice, el señor Martín Pereira te va a explicar. Martín Pereira, el auxiliar de educación, me lleva a la sala de auxiliares y me dice, Waltercito, te voy a comentar algo, pues. El que está concesionando el campo deportivo es mi suegro, pues, compadre. Ese es su suegro. Eso es un hecho de corrupción, porque nosotros, el personal, no podemos concesionar con el mismo colegio, con familiares, ya, ni siquiera de primer y segundo grado. Ni siquiera sanguíneo. ¿Y el precio? 6.000 soles. 6.000 soles. Obviamente ese campo deportivo, me imagino, con las concesiones que le han dado, ahora genera mucho más. O sea, aquí en el trasfondo no es el tema de que el auxiliar señala, no. Los temas son otros. Son económicos. Son económicos. Yo estaba detrás de una denuncia que no lo voy a mencionar porque estoy tratando de llegar al medio del asunto, respecto, por ejemplo, a los cambios de turno. En los cambios de turno también hay algo muy turbio ahí. Que estoy detrás de eso y al final agarran y me terminan sacando. Ya no puedo seguir investigando. Ya usted ya no está en la UGEL, no, perdón, en la LMI, está en la UGEL. ¿Ya? Estoy en la UGEL. Y ahora tal vez no regrese ya cada 2 años. Yo voy a regresar, así sea, después de 2 años, voy a regresar y le he dicho a mis alumnas, voy a regresar por la puerta grande. Sí, pero ya no basta el director. Pues, pero así no está el director. Igual mis alumnas saben que yo siempre las he tratado con respeto y siempre he sido el motivador para que ellas hagan respetar sus derechos. Ahora, Walter, finalmente, ¿qué va a pasar cuando se aclara todo este tema de acoso sexual que está usted siendo denunciado y a las finales las investigaciones salgas absuelto, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a hacer la contrademanda? ¿Qué piensas hacer? Mire, yo el día de ayer, he mandado ya una carta notarial al director solicitándole que me entregue las actas que él ha obviado entregarme. No sé si lo ha hecho de manera involuntaria o lo ha hecho ya de manera tendenciosa. Pero resulta que en esa entrevista que yo tuve en Cablevisión me enteré que existía un acta 55, donde literalmente la señora dice no ha pasado nada, mi hija no ha sido hostigada sexualmente ni psicológicamente por ninguno de los por parte de la abogada que... De la abogada, ¿no? Pero sin embargo, cuando yo le he pedido... La abogada, hay otro tema, me gustaría hablar también con ella. ¿Qué es lo que ella defiende de la niña supuestamente que te ha denunciado sobre acoso sexual? ¿Qué es lo que defiende la abogada? La abogada lo que está defendiendo es de que no quiere que maltraten más a la alumna. O sea, la alumna se siente hostigada psicológicamente. ¿Por qué? Porque es cierto, porque la alumna está en el colegio, en el salón, las alumnas se han enterado de que hay una denuncia, las demás alumnas, yo soy una persona que trasciendo mucho en el colegio porque trabajo con los brigadieres de salón, ¿no? Entonces, todo el mundo me tiene un aprecio y yo me imagino que las alumnas están pues que le preguntan qué pasó, es cierto, no es cierto, y eso hostiga al final. Eso es maltrato psicológico. Entonces la doctora lo que quiere respondido, Walter, si al final sales absuelto, ¿vas a hacer la contrademanda? Voy a contrademandar, voy a denunciar por denuncia calumniosa, voy a denunciar por falsedad genérica, porque el director, aquí está el documento donde prácticamente él no ha puesto el acta 55, que es importante para sustanciar mi defensa, y tampoco ha puesto esa acta 55 al UGEL. Eso es un delito. ¿Qué dice la carta 50? El acta de folio número 55. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? El acta de folio número 55 es el primer acta que elaboran cuando llaman a la señora el día de la denuncia. Ajá. Y la señora dice literalmente, no ha pasado nada, mi hija no ha sido violentada psicológicamente ni sexualmente, no ha sido hostigada, nada. Y más bien yo pido que se archive esa denuncia. Sin embargo, cuando yo le pido al director que me dé el director solamente me da el acta 57. ¿Y qué dice el acta 57? Este es el acta que me reporta el director. El acta 57 solamente dice, la señora quiere saber quién hizo la denuncia y una señora de la DEL le dice, eso tiene que averiguarle al ministerio. No dice nada más. Entonces yo con eso, ¿qué defensa puede armar? Pero con el acta 55 sí podría armarle una defensa. Esa acta me la ha ocultado el director.
Y esa acta no la ha acompañado tampoco en el expediente de Lugel. O sea, me deriva a la comisaría y me deriva a Lugel. ¿Y esa acta quién lo tiene? Esa acta lo tiene el director, obviamente. ¿Y quién se enteró de esa acta? Perdón, yo me he enterado justamente en esa entrevista. ¿De parte de quién? De parte de la doctora que dice, ya hay un acta 55 donde dice que no pasa nada. Entonces yo digo acta 55 y yo veo mi acta es el 57. ¿Por qué el director no me entregó el acta 55? Es la pregunta. Porque se nota que tiene animadversión contra mi persona. Comprueba eso. Entonces eso se llama falsedad genérica. También lo voy a tener que denunciar. Bueno, finalmente esperamos, Walter, que la justicia tarda pero llega. La verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. Entonces creo que por esa parte, tiempo el tiempo. Gracias, Wilson. Y quiero dejarte este mensaje importante que dice, no, yo soy muy teocrático. Yo me baso a las leyes teocráticas que a las leyes ciudadanas o que rige una nación. La ley teocrática dice, dejad a mí, mío es la ira y mío es la venganza. Yo os daré pago. ¿Ya? Entonces, las cosas, tarde o temprano, siempre pasa la factura a los responsables. Así que, y ahí se evidencia, ahí sale a la luz la verdad. Y esa verdad tiene que llegar. Sí, efectivamente. Mira, el daño que me han causado es fuerte. Te comento que hay un grupo de alumnas del colegio que me han estado escribiendo y ellas pensaban que yo estaba en la cárcel. Imagínate. O sea, preguntan por mí y algunas dicen, no, él está en la cárcel porque ha habido hostigamiento sexual. Y cuando las alumnas han visto el programa en la televisión, dicen, profesor, nosotros pensábamos que era cierto. Nosotros pensábamos que usted estaba en la cárcel. Y yo le quiero decir a mis alumnas, aprovechando tus cámaras, Wilson, hijas, tranquilas, yo me voy a reincorporar al colegio, no sé si mañana, no sé si de aquí a un mes, un año o 2 años, pero de 2 años no van a pasar, y cuando nos reincorporemos, ahí ustedes se van a dar cuenta que como ejemplo de que cuando son vulnerados sus derechos, hay que luchar hasta el final para demostrar lo contrario. ¿De acuerdo? Así que sigan ustedes estudiando, no caigan en esos juegos del bullying cibernético, no caigan en eso, sálganse ustedes de aquellas páginas que les hacen daño, como siempre les he aconsejado, y sigan adelante, chicas. Tu despedida final, Walter. Muchísimas gracias a tu persona, Wilson. Pedirle a la comunidad, sé que hay mucha gente que me está escribiendo, solidarizándose con mi persona, a mis promociones de la Marina de Guerra Perú, a los auxiliares de educación de inicial y de secundaria que están conmigo, a los instructores premilitares, decirles de que hay que luchar siempre por defender nuestros derechos y no hay que permitir que nos estén avasallando ninguna persona por más autoridad que tenga. Bueno, de esta parte llegamos a la final de esta entrevista y esperamos la segunda parte también, porque creo que esta